Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, bienvenidos un día más a nuestro canal. Seguimos con la previa de la temporada y vamos ahora con el Español. Seguimos con esta previa que estamos haciendo aquí en YouTube y también, por supuesto, en Instagram y en Twitter, donde vamos subiendo a diario los resúmenes de los equipos y hoy le toca el turno al Español, al conjunto Perico, que afronta una temporada en la que yo creo que se le puede pedir estar un poquito más por encima del curso pasado y el anterior, porque creo que esta vez sí que se puede pensar en estar en la zona media. Hablamos un poquito de la plantilla ahora, pero de primeras creo que este español tiene alguna baja sensible, pero los fichajes creo que le pueden dar un salto de calidad y también el hecho de mantener a la entrenadora, mantener buena parte del bloque, le puede dar la suficiente calidad para pensar en estar en una zona un poquito más tranquila. Sí, efectivamente. O sea, el español yo creo que en este mercado de fichajes se ha reforzado muy, muy bien. O sea, si a principio de este verano me dices que ha sabido reforzarse tan bien, la verdad es que me sorprendería bastante, ¿no? Pero así ha sido. O sea, cuando terminó la temporada y anunciaron tantísimas bajas y sobre todo tan importantes, ¿no? Como la de toda una capitana como Ainhoa Campo, ¿no? Como Amaya Martínez también, Caracas, Laia Ballester, Paula Perea. O sea, al final son muchos nombres que eran muy importantes dentro del equipo, pero yo creo que también han sabido reforzarse muy, muy bien y entonces eso también hace posible pues, que se espere un español que compita por bastante más de lo que ha llegado a competir estas últimas temporadas, ¿no? Un equipo que en ocasiones daba un poco la sensación de que se conformaba con los Mm, empates, con rascar algún puntito, pero que eso al final pues les ha acabado dando la posibilidad de, por ejemplo, mantener la categoría, cosa que también sí. pues siendo un equipo que acababa de ascender y que poco a poco se iba sentando en la categoría, yo creo que ahora deben dar un saltito más y ya no solamente ser ese equipo conformista, sino pues luchar pues, por ascender un poquito más en la clasificación. Quizás es una parte media de la tabla podría ser un buen objetivo para un español que, como bien digo, ha sabido pues buscar un poco cómo mejorar una plantilla que a principio de verano parecía estar un Sí. poco en bajas. Sí, es cierto que se podía esperar igual un poco más de desbandada, una jugadora más que no hubiera continuado, pero finalmente han conseguido mantener buena parte del bloque y las bajas, pues la mayoría de ellas tampoco han podido hacer demasiado, porque en el caso de Maya Martínez se la lleva el Athletic y ahí no hay ningún tipo de opción y en Nova Campos se va a jugar Champions, con lo cual es complicado también para el español retener este tipo de jugadoras. En cuanto a la temporada pasada, lo comentabas un poquito antes, quizá el alcanzar la permanencia tan pronto les dio demasiada calma y el final de temporada pues fue un poquito más gris de lo que venía siendo. Acabaron de la decimoprimera posición con 31 puntos, 28 goles marcados, 44 en contra, 7 victorias, 10 empates y 13 derrotas. Y sobre todo le lastró mucho el inicio de temporada, que no recuerdo exactamente la jornada, pero las primeras 5 o 6 jornadas no ganaron ningún partido y hubo un momento que es cierto que ya comentamos que el inicio de temporada en general demostró que iba a ser una temporada donde iba a estar bastante barato la salvación, pero el español, sin hacer un curso fantástico, pues consiguió rápidamente salvarse y a partir de ahí quizá le faltó algo de ambición para intentar mirar un poquito más arriba. Pero yo creo que esta temporada y con Manfort en el banquillo, que al final creo que es la... Lo que hablábamos ayer del Sevilla con David Losada, también será Manfort tercera temporada consecutiva en el banquillo. Este año yo creo que se le puede pedir un poquito más y el hecho al final de mantenerse en el banquillo, de conseguir el objetivo, le da una estabilidad al equipo que le puede permitir el soñar, aunque verá que es una entrenadora también muy consciente de la realidad del equipo, muy con el pies en el suelo, pero creo que este año también pueden poner un poquito la mira más arriba porque hay opciones y porque también está viendo que el proyecto pues se está construyendo en Liga F, que es lo más importante. Sí, o sea, ahí se ve sobre todo pues, en los refuerzos, ¿no? Los analizaremos ahora un poquito más en profundidad, pero algo que el año pasado no tenían tan trabajado quizá era la parcela ofensiva, ¿no? No tenían una Mm, delantera tan goleadora como puede ser esta temporada una Anita Marcos, que yo creo que se ha asentado bastante bien en el equipo, o sea, en lo que va de pretemporada creo que ya ha marcado algunos goles, entonces sí, posiblemente sea uno de los fichajes que mejor les vengan a un español que bueno, la temporada pasada defensivamente yo creo que fue un equipo bastante sólido. En el centro del campo, pues sobre todo pues con un Ainhoa Campo, que como bien decíamos, pues ya no estará en el equipo, pero bueno, también han llegado otros perfiles como Claudia Iglesias, ¿no? Como Bicho. Entonces, pues bueno, ahí yo creo que son alternativas para que Sara Monforte también, que es una entrenadora con experiencia, que conoce muy bien la ujú. categoría, sepa también cómo armar un equipo que pelee por más que la temporada pasada. Sí, en cuanto al mercado, ha habido muchas bajas y también muchas llegadas. Creo que han sido 12 y 12. En cuanto a bajas, Samaya Martínez, Judith Pablo que se ha retirado, Aina Durán que se ha marchado
a segunda división. Ainhoa Campo, Ángeles del Álamo, por una parte, y por la otra, Daniela Caracas, Simona Botero, Laia Ballesté, Olivia Ferguson y Paula Perea. Al final son bajas la mayoría de ellas esperables, porque al final ha habido alguna de ellas que ha contado poquito. Luego hay jugadoras también como Caracas, por ejemplo, que sí que lleva tiempo en el equipo. Y luego, en cuanto a llegadas, tenemos aquí los nombres de Anita Marcos, de Carla Morera, de Anita Velázquez, de Yera La Costa, que regresa al equipo, y otra que regresa, aunque es verdad que no jugó nunca en la élite en el español, como Paula Gutiérrez. Y también los nombres de Clara Rodríguez, de Raquel García, de Patri Ojeda, Natalia Scott y de Claudia Iglesias Bicho, que es verdad que igual la gente no se acuerda mucho, pero la mejor temporada que ha hecho en la élite, que la hizo con el Villarreal, estaba en el banquillo de la Monforte, y aunque acabaron descendiendo, aquella campaña lo hizo tan bien que se marchó a Tenerife, donde es verdad que ha tenido menos protagonismo, pero esta futbolista demostró un grandísimo nivel. Y bueno, no vamos a ir nombre por nombre, porque ya anteriormente hemos hablado en otros vídeos del español, pero en general creo que es una reconstrucción muy positiva. Fichajes interesantes, jóvenes como Scott, que viene del Barça B haciendo muy buena temporada, otros más experimentados como Patri Ojeda, Raquel García, Paula Gutiérrez, luego Anita Marcos, que creo que es un nombre también muy ilusionante en el sentido de que es una futbolista con gol, que también está un poco en ese punto donde le falta quizá un poco de regularidad después de la temporada pasada que regresó tras la lesión de rodilla, y yo creo que el objetivo lo pueden cumplir porque la plantilla en general es que todas tienen experiencia también en Liga F, menos Scott, que quizá no ha debutado con el Barça. Eso tiene experiencia en Liga F, así que adaptación prácticamente ninguna. Y plantilla muy competitiva, ahora iremos un poco también con los nombres que se quedan, pero en general los fichajes, yo creo que dentro de las bajas que tenían, en buena parte de ellos mejoran la plantilla. Sí, sí, prácticamente si empiezas un poco a esa comparativa de nombre por nombre, yo creo que el español ha sabido reforzar cada una de las líneas y sobre todo, pues incluso de las posiciones. Entonces, sí que puede competir por bastante más. O sea, sí es cierto que lo que comentabas, que ya no solamente es que refuerces cada demarcación, sino que estás combinando, pues eso, una experiencia como por ejemplo la de Patri Ojeda con una juventud como la de Natalia Scott, que si bien no ha llegado a debutar en Liga F, ha sido la máxima goleadora de primera ref, y yo creo que eso también implica pues algunas garantías, ¿no? Por ejemplo, la temporada pasada la máxima goleadora de primera ref fue Sonja Kif, que ya estamos viendo que poco a poco también está escalando, ha pasado de un Granada en el que ha marcado bastantes goles y ahora incluso a llegar a fichar por un equipo Champions como es la Real Sociedad. O sea que por mucho que no hayas llegado a debutar en un equipo de Liga F, también puede ser que el talento esté ahí y que solamente haga falta pues una oportunidad para demostrar, que yo creo que va a ser el caso y que va a tener minutos de sobra en un eje en el que posiblemente sea incluso titular. Sí, desde luego veremos también un poquito el 11, pero está claro que es una plantilla de muchísimas garantías y sobre todo creo que es un equipo muy trabajado en base a la idea de la entrenadora, porque al final son futbolistas la mayoría de ellas que tácticamente destacan muchísimo. Por ejemplo, Paula Gutiérrez es una futbolista que técnicamente es una maravilla, pero que se coloca muy bien, con muy buen pie para balones parados. Y era La Costa, que es un perfil de extremo que también el equipo le podía venir bien en segundas partes. El gol de Anita Marcos, Raquel García con su experiencia, Bicho, que la conoce perfectamente del Villarreal anteriormente. Anita Velázquez, que es un perfil de pivote que también le viene muy bien a este equipo, y a Sara Manforte le gusta mucho ese tipo de jugadoras, que lo que ella en sus momentos de jugadora. Y desde luego estoy convencido de que, primero, son fichajes que cuentan con su aprobación y segundo, que hay muy poquito problema para integrarse en su sistema. En cuanto a la plantilla, pues vamos a un poquito mantener la foto, porque sí que hay más jugadores, por ejemplo, que ahora hablamos del Sevilla. También es cierto que hay más jugadoras que no van a estar durante la temporada mucho, por ejemplo, el caso de Torrodá, que al final va a estar seguramente buena parte de la temporada ausente, otra como Laura Martínez, que regresará, pero no sé si estará a disposición desde el principio de temporada, y luego también jóvenes canteranas como las gemelas Domenech, Ariadna y Ainhoa, especialmente la primera, que sí que ahora hablaremos un poquito, pero la puedo ver como titular incluso en el 11. Y luego también en cuanto a jugadoras que se mantienen del equipo, destacamos Romy Salvador en portería, que va a ser otra temporada más ese cerrojo del equipo Perico, la capitana Julia Guerra, que seguirá siendo ese ancla defensivo, Lucía Vallejo también otra temporada más, Mar Torrat, que se mantiene, Torrodá, que como digo está lesionada, pero sigue en el equipo otro curso más, Baudet, otras de las capitanas también, jugador importante, Naima García, que también es una futbolista que sobre todo en la segunda parte de temporada destacó con goles, Paula Arana, Brown, que también hizo una muy buena final de temporada, especialmente en el plano
físico, quizá en partido donde el español le costaba generar ocasiones, una jugadora importante, y luego la estrella de este equipo, Ona Baradat, que si el primer curso ya lo hizo muy bien, en la segunda temporada esperamos un rendimiento mayor de una jugadora que la temporada pasada pues también estaba un poco en ese momento de demostrarse a sí misma de lo que todavía era capaz, porque es una jugadora que prometía muchísimo, muchas lesiones en su carrera le han privado de dar un nivel alto y el volver a jugar en Liga F con el español le dio una capacidad de hacer una muy buena temporada y estoy convencido que este curso, mejor rodeada y con esa experiencia y con esa veteranía ya en la competición, va a hacerla aún mejor. Sí, desde luego que en este caso también, por ejemplo, la confianza era clave para una jugadora que era joven, o sea, sigue siendo joven, ¿no? Pero bueno, llegaba un equipo nuevo, tenía que debutar con ese equipo en la máxima categoría y aún así pues ha demostrado que tiene muchísima calidad. Yo creo que va a ser un poco lo que le suceda también a Natalia Scott, pero bueno, sí, al final, viendo un poco la plantilla en general del español, pues es que ya simplemente mantener a una Romy Salvador que durante todo el verano ha sonado mucho que si iba a irse, creo que era a México, ¿no? O sea, Mm. muchos rumores de que no iba a continuar, pues al final te quedas con otra de las grandes porteras de Liga F, que fue un seguro durante gran parte de la temporada pasada. Después también en defensa, una Julia Guerra y una Lucía Vallejo, que la temporada pasada también fueron auténticos muros ahí en defensa, una por el lateral y otra en el eje de la zaga. Bueno, vale, sí, has tenido bajas que para mí también creo que son importantes, como por ejemplo la de Caracas en el costado diestro, pero ahí también aparece un poco el talento de la cantera, ¿no? Con las hermanas Domenech, ¿no? Que supongo que irán teniendo un poco más de protagonismo también a lo largo de Sí, de esta primeras temporada. tiene ficha del filial y también pasa al primer equipo la temporada que viene, pero yo creo que en el caso de Ari, titular. Aquí la ponemos como titular. Luego puede que no lo sea, pero le gusta mucho a Monforte y la temporada pasada recuerdo que jugó muchas veces de inicio. Sí, 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 o sea, entonces yo no descartaría pues que fuese una jugadora que se acabase sentando de sobra Mm. en el equipo y de hecho eso, incluso en el once titular, ¿no? Como lo hemos puesto nosotros, que bueno, también pasando un poquito al once probable, yo creo que también veremos una continuidad más allá de en el banquillo, también en la idea de juego, ¿no? O sea, ahora pues manteniendo ese 4-3-3 también con más ataque quizás debido Sí. pues precisamente a esas incorporaciones que hay, pero veremos un español que yo creo que todo lo que haga será seguramente a mejor, a intentar mostrar un juego un poco más ofensivo que el de años anteriores y que bueno, que le permita llegar a luchar por escalar puestos. Sí, desde luego, al final yo creo que el equipo va a ser bastante continuista en este aspecto. En portería, Salvador creo que es fija, Lucía Vallejo en el lado izquierdo también lo es. Dentro de la defensa, nuestra apuesta es Julia Guerra, Raquel García, aunque es verdad que pueda entrar seguramente Patri Ojeda, que ha llegado ahí, puede que incluso la otra hermana, Ainhoa Domene, que es central, puede que entre ahí, aunque creo que será más Julia Guerra, Raquel García. Y luego Ari Domene, en el costado diestro, donde también puede estar Carla Morera y Patri Ojeda, que son alternativas con más experiencia, pero que yo creo que el hecho de no renovar a Caracas también viene un poco por el darle oportunidad a la canterana de demostrar ese nivel. Fija Paula Gutiérrez, aquí creo que no hay mucha duda, quizá la pueda acompañar un perfil más físico o más posicional como puede ser Ana Velázquez, pero nuestra apuesta es que volverá Bicho a dar un buen nivel en el español junto con Sara Monforte. Y luego un poco Naima García, que al final es un perfil diferente para un equipo donde quizá prima demasiado la solidez, el estar juntitas, el trabajar el equipo. Es un perfil de jugadora muy diferente. Es un perfil de jugadora con magia, con golpeo, con calidad, con muchísimo talento y que creo que puede hacer al equipo darle una dimensión diferente. Una futbolista que tiene un perfil de fútbol muy diferente quizá a otro tipo de jugadora que tiene en el equipo y creo que puede ser perfectamente esa titular en el centro del campo. Y luego arriba, no sé si van a jugar estas tres, pero creo que son las tres mejores que tiene el español en la zona ofensiva. Ona Barad por la derecha creo que es fija. Natalia Scott por la izquierda me genera más dudas porque puede ser también punta. Y Anita Marcos. Creo que al final sería el mejor triplete si lo consiguen hacer funcionar las tres juntas. Creo que tienen muchísimo talento. Y luego también la opción de que juegue ir a la Costa, que es un perfil de jugadora también de mucho desborde y calidad. Brown, que es trabajadora y también tiene gol, por supuesto. Pero yo creo que seguramente el frente atacante del equipo pueda ser este, con tres futbolistas, aparte de muy buenas, también jóvenes, y en el momento quizá de todavía dar su mejor versión, porque son jugadoras que por lesiones, por lo que sean, quizá no acabo de destacar del todo,
y tiene una oportunidad ahora muy buena en un equipo que creo que con el resto del equipo tan bien trabajado van a tener una faceta ofensiva bastante importante y liberar de tareas más, digamos, de sacrificio. Puede ser un equipo muy, muy duro, ¿no? Al contraataque sobre todo. Sí, 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 desde luego que ese tridente que hemos elegido, la verdad es que podría ser otro perfectamente, o sea, sobre todo pues viendo un poquito cómo se pueden adaptar cada una de las tres, o sea, desde luego el perfil que más nos hace dudar quizás sea el de Natalia Scott, precisamente porque esa posición no es la suya natural, pero bueno, o sea, desde luego que todavía es joven, se puede adaptar perfectamente a esa nueva posición, a ese nuevo esquema, que bueno, para ella no es un nuevo esquema Sí, tampoco el 4-3-3, pero bueno, esa la posición de extremo en la izquierda sí que podría serlo, si no, por ejemplo, pues es que al final también miras un poco el banquillo y hay jugadoras que pueden jugar también en esa demarcación, por ejemplo, una Yara Lacosta, que en el Eibar, perdón, la temporada pasada también demostró, sobre todo al final, que tenía muchísimo gol, muchísimo desborde, ¿no? Que también en su regreso a casa pues querrá demostrar un poco la calidad que tiene, ¿no? Esa madurez que ha ido ganando a lo largo de esta temporada y también otros cambios que, por ejemplo, podría haber, sobre todo pues, en partidos que sean quizás un poco más físicos, que requieran más, eso, precisamente ese físico, valga la redundancia, pues puedes meter a una Fenicia Brown en el lugar de Anita Marcos, que igualmente también puede perfectamente ser una delantera más perfil físico, pero yo creo que Fenicia Brown lo es un pelín más. También, por ejemplo, en la banda derecha que comentaba Sari Domenech, pues quizás una jugadora veterana como pueda ser una Patri Ojeda, quizás en partidos pues que lo requieran, pues ya sea porque te estás jugando algo sí, importantísimo, también más porque duelos. un Mm, duelo más directo, entonces yo creo que al final tiene muchas rotaciones y que es un equipo con muchísimas garantías, el de sí, Sara Monforte, que es que además con la veteranía que tiene ella y con cómo su mente lo piensa cada una de las sí, estrategias, sí, sí. yo creo que puede hacer cosas muy buenas esta temporada. Es que realmente lo comentábamos un poquito antes, ves los fichajes y que es que todos estos jugadoras se encajan muy bien con su idea. Luego, todo puede ser, que igual pues no funciona del todo bien o el Simon Forti no es capaz de sacar su mejor versión, pero yo creo que encajan muy bien en su idea de juego para un equipo que esa temporada empieza creo que con un arranque, hombre, no voy a decir fácil porque fácil no hay nada en esta competición, pero no es tampoco imposible. Son 5 partidos primeros, 2 en casa, 3 fuera. Primero en Ipurúa contra el Eibar, luego recibiendo en casa al Badalona en el Derby catalán, Athletic Club fuera de casa, en casa contra el Madrid y Riazor. Primeras 5 jornadas en las que yo creo que se puede soñar con sumar una buena cantidad de puntos. Sobre todo lo digo de cara a empezar ya en la pelea, porque claro, si empiezas igual con una racha un poquito más negativa, ahí ya el objetivo pasa a ser salvarte y ya está, pero creo que si arrancas con una buena cantidad de puntos, se puede ver todo de manera diferente y creo que perfectamente puede ser un equipo candidato a estar entre los 8 primeros por plantilla, por capacidades y porque ya sabemos que muchas veces es clave el arranque. Si empiezas bien, si sumas puntos pronto, te tranquilizas mucho, sale la cosa mucho mejor y a partir de ahí sacas mucho más tu potencial. Así que yo creo que tienen un poco eso a favor y lo pueden aprovechar. Creo que es un equipo que si tenemos que decir a día de hoy el que puede dar quizá el salto mayor en la clasificación, para mí es el español. Creo que el resto de equipos que luego ya comentaremos más adelante, puede haber alguno que dé la sorpresa, pero si tenemos que decir el revelación en cuanto a que ascienda en la clasificación más puestos, para mí es este equipo. Sí, podría serlo. Es que desde luego que por plantilla lo tiene. O sea, y entonces también el proyecto es un poco continuista también en el banquillo. Entonces no necesitan esa adaptación a un sistema nuevo, una idea de juego nueva, sino es que las jugadoras que ya han estado, pues ya lo tienen interiorizado y las que han llegado, pues que en esta pretemporada, que parece que así lo están haciendo, ¿no? O sea, con buenos resultados, yo creo que pueden acabar empezando también, pueden empezar la temporada también muy bien. O sea, y eso es algo que comentabas que es fundamental. O sea, la temporada pasada, creo que lo has llegado a mencionar también, empezaron yo creo que prácticamente de la peor manera posible, o sea, perdiendo Bueno, en cero casa cinco sí. 0-5 con el Atlético de Madrid, Mm. después un empate contra el Depor en casa, otro empate 0-0 con el Costa de Tenerife, que bueno, ahí quieras que no es Sí, un sí, sí. punto bastante importante, otro empate contra el Athletic Club en casa, que todo se tiene que decir, tampoco era el mejor Athletic Club No. de la temporada, entonces, pues ahí yo creo que se podía haber sacado un poquito más. Después contra el Barça, que se da por hecho que puedes perder, ¿vale?
2-0, que fue un partido que yo creo que también, sobre todo, pues se demostró que puede ser un equipo peleón, que si se encierra atrás, Sí, pues puede ponerse difícil a prácticamente cualquier equipo. Ya claro, los goles tenían que llegar, cosa que creo que esta temporada sí que lo van sí. a hacer. Entonces eso pondrá las cosas bastante más fáciles. Es un equipo sólido, un equipo defensivamente muy bueno, sin cometer errores, estar todo el partido concentradas. Creo que si no cometen errores, el talento de arriba marcará diferencias. Y eso creo que le hará al equipo sumar muchos puntos y le permitirá tener una temporada mucho más tranquila y más de soñar, más que igual de sufrir. Así que esta es nuestra predicción del español. Ahora dejad aquí la vuestra en comentarios. Un equipo que yo estoy convencido que la temporada que viene va a ser de los más complicados de ganar y que sobre todo va a dar a la afición bastantes alegrías en el plano de al menos una temporada de no pensar en salvarse solo, sino intentar dar un pasito más en la clasificación. Así que nada más, hasta la próxima. Adiós, un abrazo.